Muy buenas tardes, soy Diego Ramón Casallas Martínez, estudiante de la UNAM en el programa de licenciatura en matemáticas. El día de hoy nos acompaña el docente Giovanni Rubio, licenciado en básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Docente Giovanni, Buenas tardes. buenas ¿Cómo estás, tardes, ¿cómo Diego? estás? Bien, gracias. Gracias por compartir un momento de tu tiempo, de tus dedicaciones. Espero poder saciar esa necesidad de conocimiento frente a los temas que vamos a proyectar desde tu ámbito laboral en la parte educativa. Vale. ¿Listo? Vamos a empezar. Para ti, desde esa percepción, ¿qué es el Estado? Bueno, desde una percepción general, pues el Estado es un sistema de gobierno que, eh, que incluye a un grupo de personas. ¿Sí? En este orden de ideas, desde la educación, el Estado tiene que ser visto tanto a nivel micro como macro. La institución educativa también conforma y puede estar conformada desde un Estado, desde unos principios, unas normas, unas leyes, unos ejercicios de convivencia y de compartir en comunidad, porque esa es una de las bases fundamentales del Estado. Del Estado. Inclusive la familia también puede ser un tipo de Claro que Estado. sí, o sea, por eso la comunidad educativa en general no es solamente hablar de los estudiantes y la relación estudiantes-docentes, sino toda la comunidad educativa como tal se conforma y se constituye como eh, una micro relación del Estado. Ah, listo. Bien. Entonces, ¿qué es el gobierno? Pues el gobierno es la manera como, pues la palabra le dice, cómo se gobierna, cómo se puede mandar al interior. Mandar es una palabra que es un poco fuerte, ¿sí? Pero pues que es importante y necesaria para tenerla en cuenta porque es la posibilidad de cómo se organiza y de cómo se llevan a cabo al interior de este Estado, se llevan a cabo las leyes y cómo se van cumpliendo esas leyes y esas normas que se van construyendo y se van constituyendo. Bueno, y al tener esas leyes y esas normas y de buscar la forma de cómo implementarlas en cualquier grupo de Estado, ¿dónde entraría la democracia? ¿Qué sería la democracia? Bueno, la democracia toca tener en cuenta que es una forma de gobierno en la cual se tienen en cuenta las diferentes posiciones y en medio de todo es la decisión de la mayoría, ¿sí? Entonces es como las normas, las leyes que se establecen dentro de ese estado, que se llevan a cabo desde el gobierno, cómo se toman y se llevan a cabo desde la decisión de todos, desde la participación de la generalidad, ¿sí? Y pues ya, como estamos hablando desde el ámbito educativo, entonces, cómo la comunidad educativa participa en la toma de decisiones y en las elecciones de esas leyes y de esas normas al interior del aula Ah, ok. y bueno, de la institución educativa. Bueno, ¿y en qué parte entraría la participación política? Bueno, la participación política tiene que ver con los ciudadanos, cómo los ciudadanos participan en la decisión, en la elección de esas normas, de esas leyes, todo eso, ¿sí? Entonces es importante que se tenga en cuenta que la participación política es de todos aquellos que están y pertenecen a un Estado. Ah, ok. Dentro de esa participación política, ya definiendo lo que es un Estado, un gobierno y qué es la democracia, ¿cuáles serían en sí esos roles entre los derechos y los deberes de los que están dentro de ese Estado? Bueno, los derechos y los deberes son muy puntuales, ¿sí? Porque primero empezamos por la línea de los deberes, o sea, desde el momento en el que una persona asume que pertenece a un gobierno, que pertenece a un Estado, hay unas leyes y hay unas normas que deben ser cumplidas, Ujú. ¿sí? Y como tal, ahí en esa línea y en ese punto están los deberes, que son cuáles normas y cuáles deberes se tienen que cumplir para la convivencia, ¿sí? En el ámbito de los derechos, eh, tiene que ver con eh, qué beneficios se pueden obtener al estar inmersos en el Estado, ¿sí? En ese Estado o en ese gobierno. Todos, por estar inmersos en un Estado, en un gobierno, pues somos ya sujetos de derechos y de deberes. Ok. Bueno,
y la política dentro de ese Estado y ese gobierno, definiéndole la parte educativa. Bueno, la política es un poco más compleja, ¿no? Y sobre todo por cómo en la actualidad como que se ha visto un poco relacionada, Ujú, ¿sí? O sea, la política desafortunadamente se nos convirtió en politiquería, en sí, cómo hacer que me beneficie a mí mis fines. Pero la política tiene que ver con el ejercicio de poder y como estamos desde el principio democrático, de cómo hacer que la mayoría sea beneficiada a partir de las diferentes estrategias gubernamentales para poder tener un buen vivir. listo. Entonces, ¿qué sería la cultura política? La cultura política tiene que ver precisamente con eso de quitarnos la idea de la politiquería, ¿sí? Ujú, Y de posicionar la idea de que no es la cuestión de la minoría o de el beneficio para unos pocos, sino que es un beneficio para la mayoría y pensarlo de esa manera. ujú. Pensarnos que la cultura política es primero participar en todos los ejercicios y la toma de decisiones dentro de las normas y las leyes que se aprueban y también ser veedores de la manera como se cumplen esas normas, esas leyes y cómo pueden y cómo se deben ir transformando porque pues las leyes y las normas no son estáticas. También tenemos que entender que se van a ir modificando y en la cultura política es analizar y ver cuáles ya están obsoletas y cuáles se necesita replantear o reformular para poder mejorar un poco ese espacio. Bueno, entonces como para concluir tu colaboración en la respuesta de estas inquietudes, podríamos decir que todo lo que nos rodea es un Estado, porque en cada lugar encontramos lo que son derechos, los que son Deberes, deberes, encontramos la política en sí, en su esencia, sí, en su no esencia natural, como la manipulan ciertas sí, no, en su personas. esencia natural nosotros somos seres políticos, ¿sí? Exactamente. Somos seres sociales, seres políticos porque nosotros nos asociamos con los otros, intervenimos con los otros y tomamos decisiones en torno a los derechos, deberes y a la manera como nosotros decidimos vivir y convivir en comunidad. Ah, bueno, profe. Entonces, en conclusión para mis compañeros y mi tutor, podemos encontrar que el Estado encontramos en diferentes grupos. Puede ser familia, puede ser laboral, puede ser institucional, inclusive gubernamental. La idea es siempre respetar aquellos estamentos y aquellas leyes que hoy llamamos derechos y deberes y de cómo podemos a partir de ellos participar en la construcción y en el fortalecimiento del Estado en que nosotros pertenecemos. Muchas gracias, muy amable. Docente Giovanni, Diego, muy un amable.